renuncie, nosotros intervenimos la provincia y en un año tenemos las soluciones que usted no trajo. Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Félix, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Cómo va todo? Bueno, mañana van a estar posiblemente los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el discurso de Javier Milei, y también Ariel Lijo, que seguramente va a terminar siendo miembro de la Corte. ¿Cómo sigue esta situación desde lo jurídico? Bueno, nosotros ya tenemos una Corte de 4 miembros. De los 4 miembros, 3 son jueces consolidados, digamos, definitivos, institucionalmente, y 1 es un juez ad referendum. Es decir, es un juez provisorio, es un juez designado justamente en comisión. Eso le da provisoriedad. ¿Por qué? Porque le falta un requisito para ser juez, que es el acuerdo del Senado. Entonces, así como uno piensa, Rosenthal, Rosati, tienen que ser, o Lorenzetti, para ser destituidos de su cargo, tienen que ser removidos por juicio político. En el caso de García Mansilla, basta con que el Senado no le dé el acuerdo para que deje de ser juez. Esa es la diferencia entre los 3. De cualquier manera, García Mansilla tiene el mismo poder jurisdiccional que tienen los jueces en cuanto a la validez de sus sentencias y demás, porque es un mecanismo previsto en la Constitución. El caso del Lijo es diferente. Lijo está designado como juez, pero no es juez. Te voy a hacer un símil. Es como si vos te presentás como candidato, ganás la elección, la gente te vota, pero todavía no asumiste. Es decir, entre lo que pasa entre la elección y el 10 de diciembre. En el caso del Lijo está en esas condiciones. Entonces, ¿el Lijo en qué condición va hoy? ¿En qué condición va el sábado? Va en condición de juez designado, pero no juez en ejercicio. De hecho, él hoy no puede ejercer como juez de la Corte, no puede firmar una sentencia. Y sobre sí. lo que sucedió ayer, el juramento a García Mansilla, ¿estuvo bien la Corte Suprema de Justicia? Porque escuché a algunos analistas que decían es una barbaridad lo que hizo la Corte. No, para nada. A ver, un juez designado en comisión no necesita el acuerdo del Senado para recibir el juramento. Sí necesita el acuerdo del Senado para quedar definitivamente consagrado como juez. Pero, a ver, ¿por qué va a ser ridículo? Si la Corte no le tomara juramento, no le hubiera tomado juramento a García Mansilla, ¿qué pretenden? ¿Que espere hasta que el Senado le dé el acuerdo? ¿Y entonces para qué existen las designaciones en comisión? No. La Corte hizo bien en tomarle juramento a García Mansilla. Lo que no haría bien es si le toma juramento al Lijo, porque para que le pueda tomar juramento al Lijo, en mi criterio, tendría que renunciar el Lijo. Con la licencia no es suficiente. Por eso la Corte de alguna manera dijo, vamos a hacer esto, vamos a esperar hasta la semana que viene, vemos bien qué hacemos. Yo creo que la Corte lo que va a analizar ahí es justamente adoptar la decisión de si es necesario que renuncie o no, tal como ha pasado ya en el caso Vidó, en el caso de Bielicki. La Corte ya tiene esa idea de que es necesario renunciar, porque la aceptación por parte del Lijo, dice la Corte, de la designación en comisión vendría a ser como una suerte de renuncia implícita a su cargo de juez de primera instancia. Entonces, no creo que van a decidir qué hacer en ese caso, y García Mansilla ya va a tener intervención en esta decisión acerca de qué es lo que hacer con el Lijo. Porque si no estuviera García Mansilla en la Corte, cualquier decisión la tendrían que tomar por unanimidad, claro, los 3 jueces que había. En cambio ahora va a ser quórum de 3-1. Sí, también puede salir 2-2 si estamos en problemas. Y si sale 2-2 habrá que convocar a un conjuez, ¿no? Agustina te hace una pregunta. ¿Qué Agustina tal, Girón. Félix? Agustina Girón, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo estás? Bien. Te llevo por un segundo a otro tema que es de la coyuntura, porque Javier Milei recién tuiteó y le respondió a Axel Kicillof, y básicamente lo que le dice es que la provincia es un baño de sangre, y que como no puede resolverlo, renuncie y les deje intervenir la provincia. Lo que te quería preguntar es si un gobierno federal puede intervenir la provincia o en qué casos. O sea, entiendo que es cuando hay, no sé, invasiones exteriores o cuando haya una autoridad
que fue depuesta y hay una situación extraordinaria que hay que combatir, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en este caso con lo que dice Javier Milei? Bueno, mira, en primer lugar, Milei tiene razón en el sentido de que Kicillof es un verdadero inútil, es el rezago del kirchnerismo agazapado en la provincia más importante del país. O sea, tiene razón. La verdad es que el clamor es: señor, renuncie, usted no puede, usted no sabe, usted no está en condiciones de gobernar la provincia. Hasta ahí vamos bien. Ahora, déjenos intervenir. Acá uno ya se pregunta, ¿déjenos intervenir a quién? Porque la intervención federal es una medida que solo puede adoptar el Congreso de la Nación, pero ojo con este dato que te voy a dar. Estamos bueno, claro, ahora ya el receso ya termina. Pero si siguiéramos un rato más en receso, ¿hasta qué punto no se larga el presidente de la Nación a intervenir la provincia? Que podría hacerlo en el caso de receso del Congreso, ya hoy es el último día, pero lo podría hacer en caso de receso del Congreso y luego convocarlo a sesiones extraordinarias para que el Congreso lo ratifique. Pero ya no es el caso. La pregunta es: ¿quién tiene que intervenir federalmente en la provincia? El Congreso de la Nación, por ley. Por un quórum común, no hace falta un quórum agravado. ¿Y cuáles son las causas? Para que se pueda intervenir en una provincia es necesario que, primero, en la provincia no funcione el sistema republicano de gobierno, el sistema democrático. Que no se convoque elecciones, que no haya renovación de autoridades, que esté afectada la independencia del Poder Judicial, que haya altísimos niveles de corrupción. Porque parece una descripción más de Formosa que de Buenos Aires. Sí, exactamente. Pero también que, por ejemplo, en las provincias no se cumpla con esta obligación constitucional que las provincias tienen de asegurar su régimen de justicia, su autonomía municipal. Sí. Es decir, estamos en esos casos. Pero también cuando hay un ataque exterior, ¿no? O también cuando existe dentro de la provincia un alzamiento armado contra autoridades locales para deponerlas, o que inclusive ya hubieran sido depuestas, y entonces las autoridades piden la intervención federal. O sea, pero no es ninguno de los casos acá. Claro, dentro de todos estos casos, ¿está la inseguridad galopante dentro de la provincia? Y no, la respuesta es no. Y bueno, podés ampliar las causales de intervención federal, porque es un instituto de emergencia, y en todo caso al contrario, el criterio tiene que ser restrictivo a la hora de decidir la intervención de una provincia. Por lo tanto, el motivo por el cual el presidente dice déjenos intervenir la provincia es impracticable. Ese no es sería para mí inconstitucional. Gracias, Félix. No, por favor, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, opinó cuando le preguntó a Agustina sobre la intervención de la provincia de Buenos Aires. Dice que no, es muy complicado. Y también sobre la Corte Suprema de Justicia. Información de último momento. Acaba de anunciar Jorge Macri, para mí es histórico, después de 25 años,